gozo, qué alegría poder encontrarnos por este medio de nuevo en estos días de celebración, en que celebramos el amor de Dios, Dios hecho carne. Pero también son días en que estamos reflexionando y meditando en lo que ha sido nuestro año y tal vez en los propósitos del año que comienza, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia que me recuerda este tiempo, y es la historia de Josué. Josué al final de sus días reunió al pueblo y le dio un discurso, les propuso un reto, una renovación de su compromiso con Dios. Esta historia la encontramos en Josué capítulo 24 y dice así, en el versículo 14: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque nuestro Dios es el Dios que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y de todos los pueblos por entre los que hemos pasado. En el versículo 22 vuelven a repetir Josué, vuelven a decirle a Josué: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Un reto que les planteó Josué. Así que en esta pequeña historia de Josué capítulo 24, yo encuentro dos claves necesarias para la renovación de nuestro compromiso con Dios. Una de esas claves importantes es tener un tiempo en el cual podamos detenernos, pararnos y recordar cómo Dios nos ha ido ayudando a lo largo de nuestra vida. Hacer memoria. Josué hace memoria de cómo Dios ha ido trabajando con el pueblo y obrando a favor de ellos. Comienza a hablarle desde los principios de la historia del pueblo con Abraham, toda la historia desde entonces hasta que llegaron a ese momento. Empieza a recordarle las grandes maravillas que Dios había hecho en medio de su pueblo en todo su peregrinar, de cómo los libró de mano de los enemigos, concediéndoles la victoria por donde quiera que pasase, de cómo proveyó de todo lo que necesitaban, agua, alimento, ropa, todo lo que necesitaban. Les recordó cómo Dios los había introducido en esa tierra prometida, dándole ciudades y cosechas que ellos no habían trabajado. Y ahora que la tierra estaba lo suficientemente conquistada y dividida entre las tribus, una nueva etapa se iba a iniciar, un nuevo momento para el pueblo de Israel tenía comienzo, y ese pueblo necesitaba tomar nuevas decisiones en cuanto a su futuro. En tiempos de paz podemos caer en la trampa de creer que todo lo que hemos logrado en nuestra vida ha sido por nuestros propios esfuerzos, por nuestras propias capacidades. Y fácilmente podemos olvidar que Dios es el que nos ha guiado, el que nos ha bendecido con sus dones y con su provisión. Y te invito en primer lugar a pensar, incluso a anotar todas las ocasiones en las que Dios ha estado obrando a lo largo de este año en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida de tu entorno y aún en el mundo. Porque Dios está obrando a pesar de la pandemia, a pesar de los terremotos, a pesar de las erupciones volcánicas, a pesar de la enfermedad. Dios está obrando. Y te invito a reflexionar dónde hemos visto el obrar, la misericordia de Dios y la gracia de Dios durante este año. Solo tenemos que pararnos
a descubrir y a reconocer en qué lugares se está derramando la gracia y la bondad de nuestro Dios. En segundo lugar, si es importante meditar sobre nuestros caminos, no lo es menos la segunda clave que les propongo para una renovación de nuestro compromiso con Dios, y es tener una idea clara de cómo es Dios. Y es justo a través del repaso de la historia del pueblo de Israel, en que Josué y el pueblo pueden comprobar cómo es Dios a través de cómo obra Él. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y podemos encontrar en el relato de los primeros versículos de este capítulo 24 que Dios es un Dios guerrero, que ha ido delante conquistando la tierra y luchando a favor de su pueblo. Que Dios es un Dios protector que los ha guardado durante 40 años en el desierto hasta poder alcanzar la tierra prometida y que los ha librado de todos sus enemigos y de enfermedades y de lucha. Que Dios es un Dios que provee para su pueblo. Él provee para todas las necesidades. Proveyó pan, proveyó carne, proveyó agua. No permitió que a su pueblo le faltase el vestido ni el calzado. Todo estaba atento a su clamor y proveía de todo que necesitaban. Y además Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Él había prometido una tierra y ahora tenían una tierra en posesión. Reflexionar sobre cómo es Dios, cuál es su carácter, cómo obra Él, quién es Él y cómo actúa, es otra de las claves importantes a la hora de replantearnos una renovación de nuestro compromiso con Él. Recordar en quién hemos creído. Nuestro Dios no cambia. Él es siempre fiel. Él siempre actuará en favor de su pueblo, de sus hijos. Es una de las verdades en las que podemos confiar plenamente y comprobar que al igual que nuestro Dios ha actuado en el pasado, así lo va a seguir haciendo en el futuro. Así como los israelitas necesitaban que se les recordara lo que Dios había provisto y lo que Dios había hecho en medio de su pueblo a lo largo de toda su historia, también necesitaban saber lo que Dios esperaba de ellos. Y Josué claramente les presenta las expectativas que tiene Dios con su pueblo. Josué los desafía a amar a Dios sobre todas las cosas y demostrar su amor a Dios obedeciendo a su ley, cumpliendo su ley en el nuevo territorio que les había dado. El pueblo tenía que aferrarse a su Dios. El éxito de la misión como pueblo de Dios residía en obedecer a Dios. Ellos no habían tomado la tierra de Canaán por sus propios medios. Dios se la había dado. Su éxito era el resultado de su dependencia de Dios. Josué les pidió al pueblo que amaran a Dios sobre todas cosas y les previno de los nefastos resultados para su vida y para la misión que Dios les había encomendado, los malos resultados que tendrían si desobedecían a Dios y se apartaban de Él. Nuestro Dios solo pide fe y fidelidad. En el original, en la palabra original, tienen la misma raíz, son casi una misma palabra, fe y fidelidad. Fe para creer y depositar plenamente nuestra confianza en Dios, en el Dios que hemos conocido, en el Dios que hemos visto actuar, en el Dios que sabemos que va a seguir actuando en nuestras vidas. Y fidelidad cada día para vivir y actuar como Él nos ha indicado en su palabra, como Él nos invita a vivir la vida de forma plena. Cualquier éxito que yo tenga por mi propia fuerza me pueden convertir en una persona orgullosa, vanagloriosa, segura de mis propias habilidades. Sin embargo, he aprendido que la vida sin Dios no es una vida plena. Si vivo lejos de Dios, experimento solo lo que puedo hacer por mí mismo, pero si sirvo bajo la dirección de Dios, me abro a todas las cosas buenas que Él va a proveer y va a hacer
en mi vida, cosas buenas y cosas sorprendentes. En este capítulo 24, Josué comienza diciendo lo que Dios hizo en tiempos antiguos. Josué sabía que si el pueblo podía comprender cómo Dios había obrado en el pasado, podrían percibir la importancia de ir en pos de Dios en el futuro. Recuerda tu historia, recuerda tus propios tiempos antiguos. ¿Qué ha hecho Dios para conducirte hasta este punto de tu vida? ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? ¿Estás inquieto por lo que ha de ser el futuro? Recuerda cómo es Dios. Ese tiempo cercano que Dios es ese Dios cercano que va a tu lado, que camina contigo en tu andar diario. Haz memoria de las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo y con los tuyos. Y sigue siéndole fiel, recordando que la vida no es un camino que tengas que recorrer solo o en soledad. Así que paremos, meditemos sobre nuestros caminos, reflexionamos sobre quién es nuestro Dios y retomemos fuerza para continuar nuestro caminar junto a Él. Que Dios te bendiga en este nuevo año y que Él cumpla todas las peticiones de tu corazón.